Como una biografía colectiva, presenta el periodista mierense César Iglesias el so llibru Lo que queda a la espalda, es publicado por la editorial Trea. Unes memorias dialogaes del político y escritor Pedro de Silva, un trabajo de 2 años y medio que amuesa ideas para el presente y para el futuro. Lo que queda a la espalda, unas memorias dialogadas con Pedro de Silva, es un libro poliédrico porque aborda desde diferentes perspectivas las esquinas de un personaje que habla por todos nosotros. Estamos ante un libro que no es una biografía de un personaje, ni siquiera unas memorias de un personaje, es una biografía de todos nosotros. Hay un diálogo entre el tú y el yo, pero que se convierte en una biografía del nosotros, de todos los asturianos. Yo a todos vos quiero, y aunque tenga priesa. Estas memorias dialogadas, que se ejecutaron durante 2 años y medio de trabajo, de encuentros personales entre Pedro de Silva y yo, abarca un momento clave en la historia de Asturias, un siglo XX que incluso antes de la guerra civil, por los antecedentes familiares del protagonista, pero que refleja perfectamente una historia muy potente de Asturias, de uno de los personajes que ha caracterizado esa potencia histórica de Asturias. Podemos hablar incluso de un momento ilustrado que da continuidad a otros momentos ilustrados que Asturias y sus personajes ha protagonizado, en este caso protagonizado por Pedro de Silva. Tomemos un vaso en cualquier lugar, brindemos por esta tierra de duros fracasos, después ordenemos atentos. Pedro de Silva con Juan Cueto tal vez son las figuras más relevantes de lo que podríamos llamar la inteligencia asturiana de los últimos 60-70 años. Él es un hombre, en su figura conviven dos almas. Por una parte está el alma que actúa, que activista, y por otro lado está el alma que piensa, que sigue pensando. Eso ha permitido que Pedro de Silva sea, por una parte, nuestro rey Arturo, que ha sido capaz con los suyos, con su generación, de sacar la Excalibur de la pedrona del provincianismo para que Asturias tuviese conciencia de país, y por otra parte es un hombre que ha generado una amplia producción bibliográfica, entre lo que destaca el ensayismo, el teatro, la literatura y la poesía. Y volvamos a entamar los labores de la casa de la seca tierra de esta cicatera mornia. Este libro nace de una orfandad, la orfandad que sufre mi generación, de no encontrar unos padres intelectuales, una orfandad intelectual, pero sí estaban localizables. Uno de ellos es Pedro de Silva y por eso acudimos. Iniciamos este libro de una forma como un reto esencial al trabajo periodístico. Por una parte había que respetar el modelo, ir a las fuentes verbales, ir a las fuentes. Afortunadamente todavía muchos personajes que conocieron a Pedro de Silva están vivos, y por otra parte a las fuentes documentales. Pedro de Silva padece el síndrome de Diógenes, tiene un archivo extraordinario y a todo eso hay que sumar los libros. Fue un trabajo muy laborioso, semana a semana, durante 2 años y medio, en el que ejercimos ahí intercambio constante de papeles, de ideas, porque este es un libro, hay que decirlo así de claro, es un libro en el que hay anécdotas, acontecimientos, semblanzas y sobre todo reflexiones, ideas para el presente y para el futuro.